a este culto, lo haremos en el nombre del Señor Jesús, alabando al Señor con la alabanza, concédeme, Jesús, poder. Concédeme, Jesús, poder. Concédeme, Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es tu amor. Hazme, Señor, con santidad del cielo la felicidad. Aún aquí goza la santa sed, inspírame de conocerte a ti, saber. Entonces la virtud de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, llena mi alma de tu amor. Permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tu hermosura admirar, y en ti, por ti vivir. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que Él sea en esta noche que nos presida, que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga sea el Señor, ¿cierto? Colocando gracia, sabiduría, inteligencia para hablar de su palabra. Orando también por aquellos que vienen en camino, para que el Señor les conceda también el poder estar conectados en esta plataforma en donde estaremos estudiando la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, porque si hoy estamos aquí, solo es por tu amor, solo es por tu misericordia. Y hoy nos concede, Señor, el privilegio, la honra, el de estar, Señor, para aprender y para escuchar tu palabra. Concédenos en esta noche el poder estar conectados contigo, Señor, el poder estar atento a lo que tu voz tiene, Señor, para nosotros. Para ello, queremos humildemente, Señor, pedirte en esta hora, tú nos habilites para que podamos ser, Dios mío, hombres y mujeres que ponen atención a lo que tú, Señor, nos estás hablando. Que nada, Señor, nos distraiga. Todo espíritu que no invoca tu nombre, todo espíritu que no alaba tu nombre, en el nombre de Jesús, sea vencido, sacado fuera y arrojado allá a las profundidades de la mar. Y hoy día, Dios mío, en cada hogar, en cada iglesia, en donde estamos reunidos, podamos, Señor, hacerlo con un mismo sentir, con un mismo desear, de manera que tu nombre, Él sea muy glorificado en medio de nosotros. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a ir al versículo de la palabra del Señor que tenemos para nuestra meditación en esta tarde. Bien, vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 4, el versículo 17 estará centrada la palabra del Señor. Mateo, capítulo 4,
versículo 17. Le daré lectura yo primeramente y después todos juntos daremos lectura a la palabra del Señor. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia. Y quiero darte gracias por ellos. Si hoy día estamos aquí, es solo por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos das el momento para que podamos, Señor, llegar a tu casa y en ella inquirir sabiduría, recibir de lo que tú tienes para nosotros. Dios mío, me presento delante de ti tal como soy, para que tú me habilites, Señor, sea un instrumento en tus manos para que tú puedas colocar la melodía, Señor, que tú quieras, Señor. No sea yo humanamente, sino que tu Espíritu glorioso sea quien nos presida en esta noche. Esperamos, Señor, tu bendición, tu gracia sobre cada uno de nosotros, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, agradecer al Señor también por la vida de Ana Gloria, que estaba aquí también con nosotros, ella está perdida, pero aún así vino a la casa del Señor, pidió la oración por ella también, por su familia, por sus hijos, para que el Señor también haga misericordia. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos de Chillán, ahorita con Marco ahí, para que estén alabando al Señor, con dos alabanzas. Amén. 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 Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender.
Todo cambió. En ese día yo le abrí mi alma a Dios y mi corazón. Todo cambió cuando yo fui a Él. Con amargura de alma lloré y le clamé. Si te dignares de mí y miraras mi aflicción y te acordares de mí, no olvidares que sierva soy. Si tú me dieras hoy lo que yo anhelo aquí, yo cantaré así. Todo cambió, ya no hay tristeza en mí. Dios me escuchó, Dios se acordó de mí. Y esa amargura que había en mi alma, Dios la cambió en dulce calma. No hay aflicciones, solo alegría, solo alegría puede cambiar. Si tú le clamas hoy y derramas tu alma a Dios y tu corazón puede cambiar. Si no escucharas a aquel que te acusa sin ver tu gran aflicción, entonces dirás: yo soy aquella mujer que atribulada fui, Dios se acordó de mí. Lo que a Dios pedí, Él me lo dio aquí. Por eso canto así. Todo cambió, ya no hay tristeza en mí. Dios me escuchó, Dios se acordó de mí. Y esta amargura que había en mi alma, Dios la cambió en dulce calma. No hay aflicciones, solo alegría, solo alegría. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga jóvenes en Chillán. Bien, doy gracias al Señor. Olvidé de avisar, el pastor Marco no se encuentra presente porque él está en el culto, pero está con su camarita apagada, porque él está, ¿cierto?, trabajando ahí también en los últimos preparativos del templo. Nosotros sabemos lo que significa eso, ¿cierto? Cuando ya, y me acuerdo que el pastor justamente estaba presente acá y nos decía: pastor, le quedan 10 días, ahora ya también le digo: pastor, ya quedan unos días, cerca. Entonces, bueno, que el Señor le dé la gracia, le dé la fuerza, reanime,
¿cierto?, fortalezca su cuerpo, porque nos cansamos. Si no crea que porque somos cristianos, somos pastores, no nos cansamos, nos cansamos. Entonces, que el Señor renueve la fuerza de nuestro pastor y también quien está también ayudando, ¿cierto?, en la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el haber separado un momento para estar en la casa del Señor de esta manera virtual sea para todos nosotros un motivo de bendición. La verdad que siempre que venimos a la casa del Señor, ayer venía pasando y justo escuché, ¿cierto?, lo que decía, ¿cierto?, ayer con las órdenes, y decía, bueno, nosotros nos congregamos como sea, si es presencial, a través virtual. Lo lindo es congregarse, es estar atento a lo que el Señor está diciendo. Por eso separamos un momento y estamos hoy día, ¿cierto?, de esta forma, pero estamos en la reunión, estamos en el culto. La iglesia, ¿cierto?, se expande, ¿cierto?, y llega a los hogares para que de esta manera también el Evangelio, la palabra de Dios pueda ser extendida. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a ver un versículo de la palabra del Señor que es muy conocido, pero que no es querido por muchos. Yo le puse a este estudio lo que nadie quiere hablar, ni mucho menos quieren escuchar. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, Jesús, en este capítulo, ¿cierto?, Él está iniciando su ministerio. Ya había sido tentado, ¿cierto?, por el enemigo, por Satanás el diablo, ¿cierto?, en el desierto, y Jesús, ¿cierto?, que fue un perfecto hombre, nunca dejó de ser Dios, pero fue un perfecto hombre, ¿cierto?, a través de la Escritura, ¿cierto?, reprendió duramente al diablo y diciéndole, escrito está. Trató de ofrecerle tantas cosas, porque el enemigo ofrece, siempre ofrece lo que no es de él. Es sumamente, ¿cierto?, patúo, ¿cierto?, ofreciendo lo que no le pertenece. Pero la claridad que Jesús en ese momento tenía es la que hoy día también nosotros tenemos que tener para poder defendernos de las artimañas del enemigo. Y cuanto más cuando la palabra del Señor pareciera que a veces nos incomoda un poco, porque no es fácil, ¿cierto?, hablar del arrepentimiento e invitar a la iglesia a que proceda a este arrepentimiento. Vamos a ver con la ayuda del Señor qué es lo que conlleva y qué es lo que realmente Dios pide de nosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios un día nos llamó? En el capítulo 3, en el versículo 2, Juan el Bautista, ¿cierto?, también él usa esta expresión, ¿cierto? Cuando estaba predicando Juan el Bautista en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y el versículo que hoy día nosotros estamos citando, Mateo capítulo 4, ¿cierto?, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy, más que nunca, dado los acontecimientos y dado lo que hoy día, cada día estamos escuchando a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta que está más cerca el regreso, el retorno de Jesús, ¿cierto?, por su iglesia. Hay una promesa de Dios establecida en la palabra de Dios que es fiel y verdadera para a quienes, ¿cierto?, Él llamó y para quienes también aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay una promesa vigente, ¿cierto? Hay una morada eterna en el reino de los cielos para aquellos que han conocido y han aceptado al Señor. El tiempo transcurre, los tiempos cambian, las edades son distintas,
hoy día pensamos distinto. La verdad que nunca pensé que yo iba a tener esta edad. Cuando mi mamá tenía 36 años, yo la miraba y decía, algún día yo tendré esa edad, ¿cierto? Y hoy día cuando nos preguntan, usted va a hacer un trámite y le preguntan la edad, realmente nos damos cuenta que el tiempo ha pasado, ¿cierto? Y en ese tiempo que ha pasado han transcurrido tantas cosas y están sucediendo, ¿cierto? También muchas cosas. Y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que un día Jesús nos llamó, ¿cierto? Estamos experimentando, ¿cierto? En los días que vivimos. Tiempos complicados, tiempos de mucha tiniebla, tiempos de mucha frialdad. Y es importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, podamos estar enfocados en la palabra del Señor y en lo que el Señor nos está diciendo todos los días. Tenemos que tener claro una cosa, que para llegar al reino de los cielos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Y ya le queda poco, tiene los días contados, el pase de movilidad, para que usted se pueda mover libremente por todas partes, como realmente lo dice la ley. Mire, necesitamos, para llegar al reino de los cielos, hay un requisito, y ese requisito es arrepentirse delante de Dios. Vamos a ver más adelante lo que realmente es arrepentimiento. Necesitamos, hoy día nosotros escuchamos de pase de movilidad, ¿cierto? Necesitamos tener un boleto, un ticket, alguna entrada, alguna identificación, un pasaporte, una credencial, requisitos para poder ingresar a ciertos lugares. Para entrar al reino de los cielos también se requiere un pase que le habilite el ingreso al reino de los cielos. Estas son las primeras campañas evangelísticas que Jesús realizó. Aquí él está iniciando su ministerio, ya dando a conocer, ¿cierto?, la palabra con la cual él había sido enviado, el mensaje que él tenía que entregar y el mensaje que él sin duda entregó. Entonces, nosotros vamos a la Escritura, ¿cierto?, a la palabra del Señor, y nos damos cuenta que lo primero que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Dios, lo primero que él, ¿cierto?, predicó fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17, donde tenemos, es una palabra, ¿cierto?, imperativa, es algo inminente, es algo urgente, es algo que a veces molesta al oído humano y que a nadie le agrada que le digan lo malo que está haciendo y que tiene que arrepentirse para que Dios pueda obrar en su vida y pueda alcanzar el cambio que Dios hace en su vida. Introducción. Sin arrepentimiento no hay entrada entonces al reino de los cielos. Su reino es algo tan sublime, hermoso, que nadie puede entrar en él sin haberse arrepentido de todo su corazón. Mire, aquí sí que nos sirven los minutos, aquí nos sirven, ¿cierto?, los contactos, los buenos contactos. Hoy día eso está en todas partes, ¿cierto? En la iglesia no está, ¿cierto? Eso está en el mundo, en todas partes. Todas partes. Pero para entrar al reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que reconocer nuestras faltas, tenemos que decir, ¿cierto?, que estamos arrepentidos de lo malo que hemos hecho o que podamos estar haciendo para que Dios nos perdone, porque Él nos perdona cuando tú y yo nos arrepentimos de todo el mal. ¿Será que a Dios lo podemos engañar? ¿Será que a Dios le podemos decir algo y, como dice alguien, no, yo le paso un cole? No, a Dios no se le pasa un cole. A Dios no lo podemos engañar, porque Dios nos conoce desde el levantar hasta el acostar. Dios sabe quiénes somos y conoce la intención de nuestro corazón. El arrepentimiento
hace que la mente tome real conciencia del pecado para ser transformada por una nueva mentalidad. Las emociones son afectadas manifestando profunda tristeza y dolor. La voluntad del hombre cambia de dirección, dejar el pecado para seguir ahora a Cristo. Podemos decir entonces que el arrepentimiento es un cambio de mente, que resulta un cambio de conducta. Esta transformación o conversión no nace naturalmente del hombre, sino que el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado. Por eso, un hombre y una mujer que ha sido llamada por Dios, hay un cambio en su vida. Conoce algo y experimenta algo que nunca este mundo se lo pudo dar. Porque lo de Dios es algo real. Lo de Dios es algo especial que usted no lo encuentra de ninguna otra forma que a través de la palabra de Dios y a través de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, nos dice la palabra del Señor, sin arrepentimiento, entonces no hay entrada en el reino de los cielos. Su reino es algo tan sublime y hermoso que nadie puede entrar sin haberse arrepentido, entonces, como dijimos, de todo corazón. Esta transformación y conversión, ¿cierto? No nace naturalmente de uno. No es oye, qué buena ocurrencia tuvo. No. Es algo que el Espíritu de Dios nos convence a nosotros de pecado. Y el arrepentimiento sabe que lo que es un don de Dios. Es Dios quien coloca, ¿cierto?, en el hombre y abre su entendimiento para darse cuenta cuán lejos de Dios está. Para darse cuenta cuán lejos y cuán necesitado ese hombre y esa mujer es de Dios. Entonces, asimismo, es un don de Dios y al mismo tiempo, amados, es una responsabilidad del hombre y un deber de todo cristiano. Alguien dice, no, yo no tengo deseo de arrepentirme, no, todavía no, yo soy hijo de la promesa, dicen otros, ¿cierto? Y estoy dentro de una promesa de Dios. Cuidado, que Dios sí es amor, pero también Él es fuego consumido. Dura cosa es caer en manos de un Dios que es vivo. Por eso es notorio, por eso se ve cuando un hombre y una mujer realmente han conocido a Dios. Quizás este no sea el mensaje que los predicadores nos gusta predicar, ¿cierto? O peor aún, el que las personas o quienes vienen al culto deseen escuchar. Sin embargo, fue el primer mensaje que el Maestro, Jesús, ¿cierto?, predicó a la humanidad. Y uno de sus primeros últimos a través de Juan, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis a su iglesia. Entonces, la palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, es decir, de concebir en la mente conforme a la voluntad y razonamientos humanos, carnal, y volverse hacia Dios aceptando sus designios, su santidad, de su carácter y la profundidad de su enseñanza en las Sagradas Escrituras. A ningún hombre le gusta entonces que le digan que se debe de arrepentir y de volverse a Dios. Eso viene a ser como el encendido de un enorme farol, ¿cierto?, cuya luz penetra, ¿cierto?, en medio de las más densas tinieblas. Penetra la luz. Cuando usted, hay una oscuridad, ¿cierto?, los faros que están en el mar, ¿cierto?, tienen una potencia muy grande, porque cuando eso se apaga, está todo oscuro, usted no logra distinguir, ¿cierto?, dónde están las rocas, dónde termina el mar, dónde están todas las cosas. Pero cuando ese faro se enciende, ¿cierto?, puede dar una luz que le permite ahora, ¿cierto?, a quienes van navegando para saber en dónde, ¿cierto?, no pueden navegar libremente. Hoy
Son muy pocos entonces los que hablan de arrepentimiento en el marco de un carácter imperativo y de una extrema urgencia para estos días que vivimos. Hoy el Evangelio es solo una dulce melodía, melosa, dulce, sensual, conmovedora, agradable a los oídos de los humanos, de aquellos que no quieren ni quieren saber nada de Dios. Entonces, como que hay que rogarle, ¿cierto?, que busquen al Señor. Como que hay que rogarle, pucha, acepten al Señor. No, hermano. No es así. Dios es amor, pero Dios también tiene una disciplina. Entonces, por eso es importante que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ¿cierto?, nosotros tomamos una decisión. Dios nos cambia nuestra manera de pensar y nos abre un horizonte, ¿cierto?, en donde nosotros ahora podemos caminar. Porque seguimos estando en este mundo, pero cuidado, no somos de este mundo. No nos podemos acomodar a lo que este mundo realmente ofrece, porque si hay algo que este mundo ofrece, no tiene ninguna relación con el Dios que tú y yo hemos conocido. La idea no es ofender a nadie y que nadie salga escandalizado de la reunión, ¿cierto? Ni que nadie pueda rasgar incluso hasta vestiduras. Pero es importante que podamos entender una cosa. Nunca será a menos que Jesús, Dios, como cirujano pueda ahora trabajar en nuestro corazón. Necesitamos que Dios guíe nuestras vidas, para que haya en nosotros un sentir y haya en nosotros un pensar diferente a lo que había antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Éramos tierra que no era deseable. Pero hoy día, cuando Cristo aparece en nuestras vidas, somos tierra deseable para aquellos que no conocen al Señor. Entonces, Dios, en su grande amor y misericordia, nos está hablando una y otra vez. Están sucediendo, pasando cosas en todas partes, en todo el mundo, no solo en Chile, en el mundo entero. Y todo eso anuncia que está cerca el retorno del Señor. El Señor lo dijo. Hermano, pero hoy día más que nunca nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Personas que creen que el Señor es tan grande y es tan bondadoso que Él cierra los ojos y ve todo lo malo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos malo, eso también trae consecuencias. Y lo que nosotros hacemos mal, eso también daña a veces el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. En vano es adornar la palabra dura de Dios para pretender necesariamente conmover a los oyentes. Vamos a la palabra del Señor. Hebreos, hermana Silvana, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te va a leer la hermana Gloria, ella va a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 60 al 67. Yo le digo cuando tiene que leer. Entonces, ¿Silvanita lo encontró? Ya, y yo después lo voy a leer en otra versión de la Biblia, que es en la palabra de Dios para todos. Hebreos 4:12. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. En la versión de la palabra de Dios para todos, dice,
La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Juan 6, 60 al 67, hermana Gloria. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es aquel de vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos devolvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oírnos también vosotros? Amén. Mire, la versión Palabra de Dios para Todos, lo que dice, es lo mismo pero con un lenguaje distinto. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron: su enseñanza es difícil, ¿quién podrá aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando, así que les dijo: ¿les molesta esta enseñanza? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelva al lugar de donde vino? El Espíritu es que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que lo iba a traicionar. También dijo: por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la cual muchos de sus seguidores lo abandonaron y no le siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Hermanos, si nosotros meditamos y reflexionamos en la palabra del Señor, en lo que hemos leído, nos habla que la palabra de Dios es como una espada. Y una espada tiene como una espada de dos filos. Dijimos el otro día que la espada, ¿por qué dos filos? Porque una, ¿cierto?, muestra la salvación y el otro lado también muestra la perdición. Porque está el camino de vida, que es la vida eterna, y está el camino de la muerte, que es el infierno. Eso existe. Eso no es una fábula, no es algo que se nos ocurrió a los evangélicos. No, eso es real. La palabra de Dios así lo afirma. Entonces, cuando Jesús hablaba, ¿cierto?, en sus sermones, los discípulos murmuraban entre ellos, porque, ¿sabe usted? Habían algunos de ellos que no creían. Entonces, si en los discípulos sucedió eso, si en aquellos días aquellos que le seguían al Señor pasaba eso, hoy día también suele suceder con nosotros. No todos creen a lo que realmente dice la palabra de Dios y se quieren ir al reino de los cielos. No, la palabra de Dios, hermano, quedó establecida para que nosotros a través de ella podamos un día, si somos fieles, llegar al reino de los cielos. Nunca podremos engañar a Dios. Jesús ya sabía de lo que estaban hablando ellos. Y les dijo: ¿a ustedes les parece dura la palabra? ¿Cierto? ¿Quieren que le hable con manjar, que le hable con galletitas ricas, ¿cierto?, para que no se vayan? Les dice al último del versículo:
el versículo 67. ¿Queréis ir vosotros también? Y como dijo esta versión, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuántos están dispuestos para poder decirle eso hoy día? No, es falta de amor. Que la palabra de Dios debe ser trazada como es la palabra, como es la escritura. Debe ser, ¿cierto?, entregada, porque es Dios quien revela su palabra y es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence a nosotros de pecado. Entonces no sacamos nada con adornar las cosas, porque debemos predicar la palabra del Señor. Sabe que producto de no querer decir lo que Dios está hablando hoy día, ¿cierto? Hay muchas personas que se están perdiendo. Hay matrimonios que se están destruyendo. Hay familias que se están separando. Y esto está trayendo una grande crisis en el mundo y también en la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude en esta noche para que podamos, a la luz de la palabra del Señor, entender lo que el Señor nos quiere decir. Es más, lo único que se puede lograr con esta técnica humana, el carnal, ¿cierto? De tratar de suavizar el mensaje a los creyentes, que a la más mínima prueba, dificultad, problema, cual sea ella, se vuelvan atrás revelando que jamás habían conocido al Salvador. Entonces la palabra de Dios no anda con cosas medias. La palabra de Dios es una. La palabra de Dios a nosotros nos advierte, nos enseña, nos entrega las herramientas para que mañana no podamos decir, pero a mí nadie me lo dijo. No, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? ¿Cuántas veces hemos escuchado este estudio bíblico? Pero aún así, hay algo que va quedando en nosotros y que no nos deja avanzar. Que el Señor nos ayude. Vamos a ir al Evangelio. Voy a pedir a los hermanos chillar. Ahí la hermana Quelita va a dividir los textos. San Juan, capítulo 16, 33. Hebreos, capítulo 10, versículo 39 o 9:39. Después, Mateo 5:28. Mateo 15:11. Amén. Amén. Entonces, comenzamos con Juan 16:33. Amén. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. 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 Pareciera que el Señor no nos dice esas cosas. ¿Saben que a veces se nos olvida que el Señor nos dijo? Porque nada sucede sin que antes el Señor se lo revela a sus siervos, los profetas. Miren la versión, dice, yo les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Hablando Jesús. Entonces, debemos experimentar situaciones adversas. Vamos a tener que vivir situaciones que a veces no queremos vivir. Tendremos que ir a donde no queríamos ir, porque Dios hace como Él quiere. Y Dios siempre, siempre nos va a preparar primero. Nunca un ejército envía a un soldado a la guerra sin antes darle la instrucción, sin antes que pueda conocer a lo que se va a enfrentar. Porque hoy día se predica mucho un evangelio, ¿cierto?, de bendiciones, ¿cierto? El Señor te va a dar un buen trabajo, el Señor te va a dar un buen auto, el Señor te va a dar una buena camioneta, te va a dar una moto, te va a dar una lancha, en fin, tantas cosas.
Pero el evangelio de Dios es poder de Dios para salvar y regenerar a todo aquel que cree. El evangelio de Dios es poder de Dios. En eso consiste el evangelio. Hebreos 10:39. Me parece que es. Parece que era 9. 39. 9:39. 9:39. No, 10:39. Amén. Sí. 10:39. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se está refiriendo a los que tienen como meta el reino de los cielos. Yo les dije esto para que encuentren paz, dijo el otro. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene de su gracia. Los cristianos que tienen su mirada en el reino de los cielos son los que van para adelante. No somos de los que retroceden. Los que retroceden no han tenido un encuentro personal con Dios. Ha sido una chispa, ha sido un entusiasmo, ha sido algo tan lindo, porque yo me doy cuenta que los cristianos, los evangélicos, oigan, viven una vida tan linda, pero no, eso no consiste en el evangelio. Hermano, vamos a tener que vivir situaciones adversas. Hoy día la iglesia se está dando cuenta que todo lo que el mundo realiza, todo lo que el mundo prepara, lo hace menos pensando en Dios. No quieren saber de Dios. No quieren saber, usted conversa de Dios, de nuevo con esas cosas. Pero la palabra de Dios tendrá un fiel cumplimiento. Aparecerá el Señor y llevará a su iglesia. Y habrá cierta respuesta para aquellos que creyeron. Los fariseos y los religiosos de esa época acostumbraban a dictar ciertas grandes cátedras de moralidad, de rectitud. Mostraban sus impecables atuendos, sus rostros, luego de largas jornadas de ayuno y de devoción, y todo acompañado del dulce sonido de sus voces, ¿cierto? De su moderación tan hipócrita, tan mentirosa. Ellos apuntaban con el dedo a los pecadores, deseaban lapidar a la mujer pecadora, ¿cierto? Deseaban condenar también al borracho, sin ninguna muestra de misericordia. Mateo 5:28. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Miren lo que dice la versión Dios habla para todos. Es más fuerte, mire, Mateo 5:28. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. A estos, el Señor Jesús les enrostra la depravación de su propio corazón, como el mismo Salvador lo enseñó en Mateo capítulo 15, versículo 11. Amén. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Amén. No lo que entra, ¿se da cuenta? Sino lo que sale, porque lo que está en el corazón, dice la Biblia, sale por la boca. Entonces, solito el hombre se acusa cuando dice, no, yo no hago esto, pero usted lo escucha hablar, ¿cierto? Y usted se da cuenta realmente lo que hay en su corazón. Ellos hablaban del adulterio y se captaban de su santidad hipócrita, pero la palabra lacerante, dura, violenta del Señor les dice que el adulterio no solo es el que tiene una relación con una mujer,
que no sea su esposa, sino que un adulterio es también aquel que mira a una mujer y la desea. Nadie se escapa de esta vara extendida por el Señor Jesucristo. Hoy se escucha con mucha liviandad palabras de hombres soberbios que con sus lindas corbatas domingueras miran a los pecadores hacia abajo y se olvidan de su propia condición. Son tan hipócritas, pero su corazón y sus ojos son una verdadera fábrica, ¿cierto?, de adulterio hipócrita. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermana Sarita Navarrete, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera Timoteo. Primera de Timoteo, ¿cuánto, pastor? Primera Timoteo, capítulo 3, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Amén. Hermana Sarita, yo me equivoqué, era segunda Timoteo 3, 5 y 6. Así dice la palabra del Señor. Amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Amén. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran en las casas y convencen a las mujercillas débiles, llenas de pecado, se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por eso siempre tenemos que estar orando los unos por nosotros y cuanto más por aquellos que están por el frente, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dé gracia, sabiduría, humildad, entendimiento para poder servir bien a Dios, para que cuando nos toque predicar la palabra del Señor, podamos entregar la palabra de Dios como ella manda. Mire, basta al discípulo ser como su maestro y a su siervo como su señor. Si el padre de su familia, al padre de familia lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10, 25. Al Señor Jesús lo trataron de demonio. Parece que nadie habla de estas cosas, porque nadie está dispuesto a ser maltratado. Por el contrario, la idea es que todos nos digan que sí y que nos alaben y que nos reconozcan el trabajo que nosotros realizamos. El evangelio actual solo parece ser una oferta y no una demanda. Nadie parece recordar que el cristianismo significa ser vituperado, marginado y catalogado de separatista, antisocial, fome, pasado de moda, retrógrado y amargado, y etcétera. Y cuántas cosas más, ¿cierto?, le ponen a quienes desean servir bien a Dios. El apóstol Pablo les enseña a los filipenses, a ver, ¿quién más está ahí? Silvanita, por favor. Filipenses capítulo 1:29. Hermana Gloria, Mateo 10, del 34 al 39. Así dice la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. ¿Ah? Entonces, a veces nosotros
Nos equivocamos porque no leemos las Escrituras y desconocemos de lo que Dios realmente puede hacer. Una de las situaciones más frecuentes de los creyentes de hoy es aquella que se revela en el estado espiritual, producto de una deficiente formación doctrinal. El peligro, ¿cierto?, de algunas iglesias, más que son centros de entretención para capacitar a los creyentes para poder ahora ser verdaderos aguerridos soldados del evangelio. Son verdaderos centros de entretenimiento en donde hay espectáculo, mucha música, baile, gritos y mucho frenesí. De ahí la gran cantidad de participantes inconversos que ni siquiera se imaginan ser víctimas de un vituperio por causa del evangelio. Al primer conflicto, el primer problema que se les presenta, ¿cierto?, se derriten como unas verdaderas estatuas de cera. Entonces, que el Señor nos ayude a ser valientes. ¿Ah? No solo se lo dijo a Josué Dios, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Así también nos dice el día el Señor a nosotros. Hermanos, ¿viviremos problemas? Claro que van a venir problemas. Pero, hermanos, Dios así como nos manda, nos permite poder vivir situaciones, también nos da la salida. Nunca Dios te deja en un camino sin salida. Siempre, siempre, si Dios te involucra en algo, Dios te dará la entrada y también te dará la salida. Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en decisión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a mi hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y esto a veces causa la división, lo causó también en el tiempo de Jesús. Hermano, la palabra puede ser muy dura, pero si es palabra de Dios, si es enviada de Dios, esa palabra dura, ¿cierto?, hará salud en cada uno de nosotros. Y nos abrirá, hermano, y nos esclarecerá, ¿cierto?, lo que realmente nosotros necesitamos saber. ¿Sabe para qué? Para no equivocarnos, para no errar en el camino. Toda la humanidad hoy día habla de paz. Grandes organizaciones se reúnen a nivel mundial para poder, ¿cierto?, tratar, ¿cierto?, la forma de que la paz pueda ser algo global en todas partes. Pero nosotros sabemos que cuando el mundo diga paz, ¿cierto?, vendrá destrucción. Hoy día, hermanos, hay congresos en los cuales se analizan algunos planes y avances para poder preservar la paz. Existen premios a aquellos que de una y de otra manera han de estar aportando para la paz y trae un montón de beneficios. Sin embargo, aparece una sensible paloma al momento de alcanzarla. Se les escapa y se les repara de sus manos. La paz es algo que todo ser humano anhela y busca, pero que paradójicamente nadie está capacitado para establecerla. La causa es la enemistad que el hombre mantiene con Dios. Jesús lo dijo claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque la paz de Dios permanece en el corazón del hombre, permanece para siempre. La paz que ofrece esta gente la ofrecen a través de guerras, a través de balas y a través de muchos conflictos. Es
una contrariedad, digamos, de lo que realmente tiene que ser. La relación está rota por causa del pecado y el único que puede remediar esta situación es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. El único remedio para que pueda el hombre alcanzar la paz interior en su vida se llama Jesucristo. Y Él, ¿cierto?, nos puede dar la verdadera paz. Las últimas palabras vienen a ser a los oídos de los hombres incrédulos como el detonante para hacer explotar una inmensa bomba que crea un cisma insoslayable entre creyentes e inconversos. Solo basta con hablar de Cristo para comentar y experimentar las palabras lacerantes del Señor. No penséis que he venido para traer paz. Las palabras de la cruz son locura a los que se pierden. Son una ofensa a la ilustrada mente del ser humano ufano y altivo, soberbio, que no quiere ni está dispuesto a rendirse ante su Creador. Pero, ¿quién habla de esto hoy? Hoy la tibieza de aquellos que lisonjan en sus predicaciones actuales solo elaboran sermones diplomáticos, tanto así que da la idea de lograr la unidad de todos, ¿cierto?, los credos de los hombres corruptos, predicadores que han alcanzado, ¿cierto?, un estado degenerado, corruptos, amadores de sí mismos, ¿cierto? Y a eso le llaman ecumenismo. Algo que ellos quieren juntar todos los credos, ¿cierto?, para que se pueda unificar, ¿cierto?, la fe. Cuidado, a estos evita, dice la palabra del Señor. Tenemos que tener muy claro lo que el Señor nos ha dicho. La palabra del Señor a nosotros también nos enseña que no debemos decirle bienvenido a cualquiera, porque tenemos que tener discernimiento y tenemos que tener la claridad del Dios que tú y yo servimos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso, porque Dios, hermanos, no comparte con el pecado, con la maldad y con la mentira y con la injusticia. Hoy día, hermanos, vivimos los tiempos en que aparecen estos hombres amadores de sí mismos. Nos dice la Biblia, incluso, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, ¿cierto?, que habrán, ¿cierto?, pastores que no tendrán piedad de las ovejas. Y son los días que hoy día estamos viviendo. Pero son mensajes y son sermones que hoy día no producen un gran avivamiento. Por el contrario, la gente se retrae un poco, ¿cierto?, a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es justo, que Dios es verdadero, pero que Dios es veraz. Hermanos, Dios no se presta para cosas turbias ni para cosas que son realmente nefastas para un cristiano. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Es probable que alguien que escuche estos descargos y estos dichos, ¿cierto?, rasgue su vestido. Pero creo que muchos han de llegar a la luz con esta palabra. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, la advertencia del Señor Jesús es tan directa, ¿cierto?, y opuesta a la nuestra, que nunca nos deja de sorprender. Todos quisiéramos ser reconocidos, ¿cierto?, y que nos puedan, ¿cierto?, reconocer, ¿cierto?, nuestros logros por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestra conducta. Pero cuidado, porque el que merece siempre la gloria siempre es Dios. Si Dios nos ha dado capacidad, si Dios nos ha dado inteligencia, si Dios nos ha dado algo para que nosotros podamos hacer bien, cuanto más en la obra del Señor, la gloria y la honra siempre serán para Dios. Porque aquellos que no aman la venida del Señor, aquellos que no tienen como
como meta el reino de los cielos, hermanos, en ellos está la jactancia. En ellos quieren el reconocimiento. Ojalá figuraran en todas las pantallas. Ojalá todos los periodistas fueran y le pusieran un micrófono para poder, ¿cierto?, dar su opinión. Y hoy día eso se está viendo. Hoy día, hermanos, es más notorio que otros tiempos. Así como en las repetitivas homilías, ¿cierto?, que realizan, ¿cierto?, los cardenales, ¿cierto?, los obispos, y hablando, y una oratoria así, que parece. Lo único que les falta hoy día es hablar, ¿cierto?, en un idioma que no le entienda a la gente. Nosotros, como hijos de Dios, debemos predicar la palabra del Señor. En el momento que Dios nos entrega la oportunidad, tenemos que entregar un mensaje claro y cierto para esta humanidad. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento. Terminamos diciendo, en el ámbito evangélico la situación no es distinta. El clero que gobierna la cristiandad actual, lejos de la humanidad y los privados de la verdad de las Sagradas Escrituras, aún con años de estudio, hacen constantes esfuerzos por quedar mal, no quieren quedar mal con nadie, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso no interesa de que todos los hombres hablen bien de nosotros? Jesús nos dice todo lo contrario, porque el que da un fiel testimonio es Cristo el Señor. Jamás ha de ser reconocido y es más, será calumniado y criticado. ¿O usted vio cuando lo llevaban a la crucifixión como la gente decía, no, pero si este hombre hizo tanto bien? ¿Usted ve en algún pasaje, aún los suyos le dejaron solo? Entonces, ¿cuánto más hoy día, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado? Nuestro bendito Salvador murió en la cruz del Gólgota como un incompetente perdedor para el mundo impío, ¿cierto? ¿Cuántos le gritaban, si eres hijo de Dios, bájate, ¿cierto? Si tienes poder, bájate de la cruz, ¿cierto? Sin embargo, él se quedó callado. No abrió su boca. No obstante, él venció la muerte. ¿Cómo podríamos olvidar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Traicionando cual vil Judas, prefiriendo el piropo o los elogios de los hombres y menosprecios del vituperio por Cristo. Pues, dice la palabra del Señor, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo a los Gálatas 1:10. Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso está en la Biblia, Mateo 7, 21 al 23. Esta es una de las palabras más solemnes que se registran, ¿cierto?, en el constante discurso que el maestro, ¿cierto?, relató. Que el Señor nos bendiga. Amén. Termino diciendo, no se trata de sentir remordimiento, vergüenza o tristeza. El arrepentimiento es la condición que Jesús establece para entrar al reino de los cielos. Si nuestro deseo es un día verle cara a cara, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La entrada es gratuita, porque Cristo ya pagó el precio. Pero sin este pase no hay entrada. Solo tienes y tenemos que tomar esta decisión, ¿cierto? Y recibir este regalo que costó un precio tan grande, la muerte y la sangre del Hijo de Dios en el Calvario de la cruz. Amén. Que el Señor, Él nos bendiga
Que la gracia del Señor permanezca en cada uno de nosotros y podamos, mediante el Señor, no solo ser oidores, sino que ser hacedores de la palabra de Dios. No tenga miedo de hablar, de decir lo que el Señor le dice para la iglesia. Que el Señor restaure nuestras vidas. Que el Señor saque de nosotros todo lo que empaña su gloria, para que podamos tener la libertad y para que podamos hablar de Dios como a Él le agrada y como Él quiere que hoy día la gente pueda saber y escuchar de Dios. Hay una responsabilidad en nosotros como cristianos, hay una responsabilidad en nosotros como hijos de Dios, de haber recibido el don, el bien de Dios en nuestras vidas. No es solo para nosotros, sino que para todos aquellos que creen. Pero prediquemos la palabra como Dios, cierto, nos ha enseñado, cierto, aquí en su casa. Les invito a que se ponga de pie y vamos a orar por esta su palabra. Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor Dios y Salvador, te doy gracias en esta tarde porque tú nos has concedido la oportunidad de reconocernos delante de ti. Verdaderamente sin ti no somos nada, Señor. Somos dependientes de lo que tú, Señor, puedes hacer con nosotros. Señor, nada, Señor, hemos hecho para que el bien y la misericordia nos pueda haber alcanzado a nosotros. Sin embargo, tu amor, tu bondad y tu misericordia hoy día nos ha alcanzado. Perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra maldad. Límpianos con tu sangre. Que nada, Señor, nos impida el poder tener la certeza y la seguridad que si somos fieles, llegaremos al reino de los cielos. Guárdanos escondidos bajo tu mano de amor, bajo tu mano de misericordia, sabiendo y reconociendo siempre que el bien y la misericordia solo vienen de tus manos. Extiende tu mano de amor hacia aquellos que se han extraviado, hacia aquellos que se han cansado. Renueva su fuerza, levanta sus brazos para que ellos puedan seguir adelante. Dios mío, y aquellos que aún no te conocen, Señor, dales la oportunidad para que ellos puedan conocer al verdadero Dios de la Biblia, al verdadero Dios que cambia y que transforma la vida de los hombres. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, Él nos bendiga, todo lo dicho, lo hecho, solo a Dios, la honra y la gloria para siempre. Vamos a estar terminando, si así es la voluntad del Señor, con el himno. Piedad, oh Santo Dios, piedad. Ahí está en pantalla. Piedad, oh Santo Dios, piedad. Piedad te implora corazón, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ti. No quieres sacrificios más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciará, ya que eres todo compasión. Oh, sálvame tu poder.
sé compasivo hacia ti. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir a la hermana Raquel Azócar Béjar para que ella nos despida con la bendición del Señor. Amén. Cuántas gracias, Señor Dios, te damos en esta noche, Señor, por permitirnos estar, Señor, reunidos, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestro camino, Señor. Alumbra el verdadero camino, Señor, a cada uno de nosotros, para que un día, Señor, podamos llegar a tu presencia. Ella nos enseña cómo debe ser, Señor. No son pensamientos humanos, sino que es tu palabra, Amén. Señor. Ella nos llevará a tu presencia un día. Bendice mis hermanos que están aquí, Señor, conectados, Señor, todos, Señor, queriendo recibir tu bendición. Señor, ayúdanos a ser hacedores, Señor, y no ser olvidadizos. Mira, Señor, mis hermanos que no pudieron estar, tú conoces todas las cosas. Ten de ellos misericordia, Señor. Amén. Puedan libertarlos, fortalecerlos también, para que también puedan alabar y bendecir tu nombre. Y a nosotros, Señor, danos un corazón agradecido por estar, Señor, participando de este culto de adoración a tu nombre. Amén. Todo, Amén. Señor, sea para engrandecer tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.